Ya, anemias hemolíticas, ya de una vez. Se caracteriza, chicos, por el acortamiento de la supervivencia del glóbulo rojo, ¿no? O de los hematíes. Existe una acumulación de los productos del catabolismo de la hemoglobina y existe un notable aumento en la eritropoiesis de la médula ósea para intento de compensar la pérdida de hematíes. Entonces, ¿qué sucede? Una anemia hemolítica es la destrucción de los glóbulos rojos de manera inmediata. Y al aumentarse los glóbulos rojos, ¿qué hace el cuerpo? O la médula ósea dice, tengo menos hemoglobina o tengo menos glóbulos rojos y trato de compensar y mando a mis glóbulos rojos inmaduros a que salgan a la sangre periférica, ¿no? Así como los granulocitos inmaduros para un proceso infeccioso salen para atacar, lo mismo, los glóbulos rojos, en este caso, ¿cuál es el glóbulo rojo inmaduro? El reticulocito. Y el reticulocito sale a sangre periférica para poder tratar de compensar. Por eso existe entre los criterios el aumento de reticulocitos. Entonces, datos comunes de laboratorio, ¿no? De una anemia hemolítica, recuerden, disminución de la aptoglobina, aumento de la eritropoyetina, o los eritrocitos igual aumentan, aumento del DHL, el aumento reticulocitario, aumento de la bilirrubina no conjugada o la indirecta. ¿Qué es una hemólisis entonces, chicos? Es un proceso donde se genera o se destruyen los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, cuando una anemia hemolítica descompensada simplemente es destrucción de los glóbulos rojos. Y una compensada es cuando se relaciona con la masa total del glóbulo rojo. La clasificación, por su herencia se puede dar entre congénitas y adquiridas, ¿no? Por su mecanismo de acción, corpusculares o extracorpusculares. Y por donde sucede la hemólisis, intravascular o extravascular. Entonces, dentro de otra clasificación, dentro de ellas, las congénitas, tenemos las membranopatías, como la esferocitosis hereditaria, las enzimopatías, deficiencia de glucosa 6-fosfato, las hemoglobinopatías, las talasemias o las alfa o betas, alfa talasemias, beta talasemias, o las estructurales como las drepanocíticas, etc. Las hemolíticas adquiridas, que es lo que nos importa, ¿no? Esto lo van a exponer. Dentro de las inmunes están las anemias hemolíticas aloinmunes, un aloanticuerpo, una incompatibilidad transfusional. Una hemolítica autoinmune por un autoanticuerpo. Es la más común y la más frecuente. Dentro de esas también está de calientes, fríos, la hemoglobinuria paroxística frigor, que lo vamos a ver. ¿Qué más? Las anemias hemolíticas por medicamentos, las mecánicas, como las microangiopatías, como el síndrome urémico hemolítico, el PTT, ¿qué más? Las anemias hemolíticas infecciosas por Clostridium, etcétera, ¿no? Hasta el HPV. Lo que a nosotros nos importa de toda la clasificación y lo que vamos a ver hoy son las inmunológicas, que ese es el objetivo de la clase. La fisiopatología de la hemólisis. A nivel intravascular, ¿qué significa intravascular? Dentro de la circulación sanguínea. Destrucción de los glóbulos rojos dentro de la circulación sanguínea. Extravascular, principalmente ¿en dónde? En el vaso, ¿no? Por la producción de los fagocitos que agarran, por la fagocitosis de los macrófagos, ¿no? Agarran a los hematíes y los destruyen. Entonces, ¿cómo es un poco la fisiopatología extravascular? El glóbulo rojo es captado por el macrófago, ¿no? Y destruye al glóbulo rojo y lo convierte en hemoglobina. O dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina. ¿Qué lo divide? Es en globina y en hierro. Pues no, la globina es una proteína que lo degrada y se convierte en un pool de aminoácidos. El hierro se libera, este hierro pasa por la transferrina y pasa a los eritroblastos. También en este proceso de destrucción o de fagocitosis se va la liberación de la bilirrubina libre, la liberación de la bilirrubina de predominio indirecto. ¿Qué va a hacer esto? Va a coger a la albúmina, porque esto es transportado por la albúmina, llega al hepatocito, el hepatocito se une con el ácido glucurónico y lo convierte en bilirrubina indirecta, luego esto pasa al intestino, se degrada y al final lo mismo, se desecha como
por las heces como el urobilinógeno fecal, y el otro pasa pues al riñón y se desecha como urobilina, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente está con ictericia, ¿no? Orina amarillo y defeca amarillo, pues justamente es por este proceso. Y a nivel intravascular, lo mismo. Existe la destrucción del glóbulo rojo y esto se degrada en tetrámeros de hemoglobina, ¿no? Estos tetrámeros se convierten en dímeros de hemoglobina y estos dímeros son bien dímeros libres o es una hemoglobina más aptoglobina. Y esto va a pasar igual al hepatocito y se convierte en bilirrubina y se desecha. O igual estos dímeros libres de hemoglobina pasan al riñón y se pueden filtrar como hemoglobinuria o como hemosideurinuria. A nivel del lado de las globinas, igual, se convierte o pasa como metahemoglobina y eso se puede convertir en globina, que es una proteína, o el lado hemo, ¿no? Igual el hemo se puede unir a la hemopepsidina, igual pasa al hepatocito y todo el proceso de degradación se convierte en bilirrubina y se desecha a nivel fecal o urinario, pues, ¿no? Igual el hemo unido a la albúmina pasa igual como metalbúmina y lo mismo, llega al hepatocito y se degrada. Por eso en todo este proceso fisiopatológico que aumenta, bilirrubina predominio indirecto, disminuye la aptoglobina, ¿no? Y ahora, igual, la anemia hemolítica, congénita y adquirida, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el CUMS. El CUMS directo en una congénita siempre va a ser negativo y el CUMS directo en una adquirida, positivo. Recuerden. Entonces, el diagnóstico propiamente de una anemia hemolítica en general, ¿no? Primero buscar los antecedentes familiares de anemia ictericia, eso va a depender principalmente si es congénita o adquirida, y eso va mucho en relación a la edad, ¿no? Si ustedes encuentran a un paciente con una anemia o clínica de una anemia hemolítica y es niño, piensen más en congénita, pues. Pero si es un adulto mayor con hemólisis, piensen más en una adquirida, ¿no? Ahora, la historia familiar, historia personal de fármacos, alimentos como el haba, infecciones. Se llaman 2 veces y se surge. El origen o los rasgos étnicos, ¿no? Para buscar la deficiencia de glucosa 6-fosfato, las anemias falciformes, de raza negra, talasemias, etc. La clínica. Anemia, por lógica, ¿no? Ictericia, cálculos biliares o litiasis vesicular, esplenomegalia, alteraciones óseas como el retraso del crecimiento o deformidades esqueléticas, úlceras en las piernas. En una anemia crónica vamos a tener pues crisis aplásicas como eritroblastopenias, por parvovirus, etc. Pues, ¿no? Crisis megaloblásticas. Ictericia, la esplenomegalia, los cálculos en la vesícula o litiasis vesicular, etc. El laboratorio, anemia, ¿no? Disminución de hemoglobina. Reticulocitos aumentados, hiperbilirrubina predominio indirecto, DHL aumentado, CUMS directo, puede ser positivo o negativo, dependiendo, ¿no? Y ver el frotis de sangre periférica para ver la destrucción de los glóbulos rojos. Ahora, igual otros datos, ¿no? Importantes, el aumento de los reticulocitos, como ya hemos visto, ¿no? A nivel de frotis de sangre periférica vamos a encontrar pues macrocitosis, policromatofilia, presencia, no sé, trombocitosis, leucocitosis, presencia de reticulocitos en mayor cantidad. ¿Qué más? Podemos encontrar esferocitos, poiquilocitos, drepanocitos, se puede encontrar una infinidad. ¿Por qué? Porque al destruirse toman las membranas del glóbulo rojo, pueden tomar diferentes formas, simplemente. Aumento de bilirrubina predominio indirecto, lactato deshidrogenasa, aptoglobina disminuida. Entonces, recuerden, criterios de hemólisis. Cuando yo pienso en un paciente con hemólisis activa, que es un paciente que ha venido con una hemoglobina que hace 2 semanas tenía 16 y hoy tiene 8. O sea, es un cambio brusco de hemoglobina. Generalmente es de moderada a severa. Segundo, los criterios de hemólisis. Reticulocitos altos, aptoglobina disminuida, DHL elevado, bilirrubina prodominio indirecto elevado y test de CUMS directo positivo. Pensamos en que el paciente está hemolizando.
¿no? Para que tengan los criterios de hemólisis. Recuerden, porque esas características les va a venir. ¿Qué otra patología tiene criterios de hemólisis? Ya lo hemos visto. Y les dije, tengan cuidado, porque esto no se presenta tan alto como una hemolítica. Las megaloblásticas. Las megaloblásticas van a tener criterios parecidos a una hemólisis. Van a tener DHL alto, bilirrubina proteína indirecto alto, un test de Coombs positivo, pero no va a ser tan alto como una hemolítica, ¿no? La diferencia es que las megaloblásticas no tienen reticulocitos altos, pues, ¿no? Entonces, estas alteraciones morfológicas encontramos, pues, ¿no? Equinocitos, drepanocitos, ovalocitos, esferocitos, etc. Una alteración múltiple. Ahora sí nos enfocamos en anemias hemolíticas adquiridas, chicos. La anemia hemolítica adquirida es una destrucción inmunológica de los glóbulos rojos por algún autoanticuerpo dirigido contra este antígeno de los glóbulos rojos. O sea, ¿qué significa? Los glóbulos rojos tienen en su superficie anticuerpos, ¿no es cierto? O inmunoglobulinas. No tienen inmunoglobulinas. ¿Qué tienen los glóbulos rojos en su superficie? Muy fáciles de engañar, ¿no? Tienen antígenos, pues, que son receptores, ¿no? ¿Qué viene una inmunoglobulina? Es un autoanticuerpo, un anticuerpo frente a ese antígeno. Y eso estimula la destrucción. Es de origen adquirido. ¿Qué significa? Que el sistema inmune ataca al cuerpo. ¿Y cuál es nuestro sistema inmune? Las inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, la hemólisis describe cualquier situación en la que la vida media del glóbulo rojo es menor o se acorta, ¿no? Y la anemia se desarrolla solo si la respuesta compensatoria de la médula ósea resulta insuficiente. Por eso, ¿cuál es su forma de compensar en la médula ósea? Comenzar a mandar reticulocitos. La incidencia es de 0.8 de cada 100.000 al año, prevalencia de cada 17 de cada 100.000. El 80% son anticuerpos calientes de clase IgG y el 20% anticuerpos fríos de inmunoglobulina IgM. Importante, sí. ¿Cuál es la más frecuente? Las calientes, ¿no? Recuerden, anticuerpos calientes IgG. ¿Ok? Ahora, dentro de las adquiridas, ya hemos visto la inmune, la autoinmune por anticuerpos calientes, anticuerpos fríos con la paroxística frigor, que lo vamos a ver. El aloinmune por reacciones hemolíticas transfusionales o una enfermedad hemolítica recién nacido, ¿no? De ahí la de por fármacos, la hemoglobina paroxística nocturna. Esto es lo que nos importa. La no inmune puede haber otras causas, entre esas valvulopatías, infecciones, etc. Lo mismo, ¿no? Anemia hemolítica. Origen. Congénita, ahora no nos importa, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en la exposición. En la adquirida, lo inmune y lo no inmune. Lo inmune por autoanticuerpos, inmunoglobulamentos, calientes, fríos, etc. El no inmune, angiopatías, dentro de esas está el PTT, el SHU, el CIT, etc. Y hasta el HP. Igual, la anemia hemolítica, ¿no? Vemos reticulocitos altos, DHL alto, bilirrubina proteína indirecta, hemoglobina, vemos el Coombs. Si el Coombs es positivo, pensemos en una inmunoglobulina que está atacando al cuerpo, a los glóbulos rojos. Todavía se tiene que hacer un examen llamado un test monoespecífico o un Coombs monoespecífico para saber exactamente qué inmunoglobulina es. Que ahorita lo vamos a ver en las enfermedades. La etiopatogenia, 50% es idiopático y el otro 50% es secundaria a cualquier proceso infeccioso. Como ya les dije, o sea, es idiopático. El cuerpo ataca, igual que anemia plástica. El cuerpo ataca, puede atacar por cualquier proceso infeccioso, no sé, viral, cáncer, etc. ¿No? La expresión clínica depende mucho del mecanismo de la hemólisis. La manifestación clínica depende mucho al tipo de inmunoglobulina, ¿no? El IgG es anticuerpos calientes, el IgM anticuerpos fríos. Hay tres hipótesis. La primera hipótesis es que algunos antígenos de la membrana del glóbulo rojo
son modificados por la acción de las enzimas bacterianas o sustancias tóxicas o por la incorporación de alguna de estas bacterias o virus y los convierte en autoantígenos. O sea, simplemente se modifican los antígenos de la superficie para luego poder destruir. La segunda van a ser que los anticuerpos frente a los antígenos heterólogos o modificados de una estructura similar a un antígeno normal, en otras palabras, existe una reacción cruzada. ¿Qué significa? Que la modificación por algún virus, alguna bacteria, modifica un antígeno para que pueda recibir a un anticuerpo. O sea, ese antígeno no está predispuesto a recibir a un antígeno específico, pero por esta modificación ya lo está. Y simplemente viene el autoanticuerpo y dice, bueno, tú eres mi antígeno, pero en realidad no, porque se ha modificado. Y existe esta relación de ese antígeno-anticuerpo, ¿para qué? Para que se destruya. ¿Por qué? Porque ha llegado un antígeno diferente. No me están entendiendo. Es como... el antígeno, chicos, está ubicado a nivel de la membrana, del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Cada antígeno tiene un receptor específico. O sea, yo estoy, no sé, dispuesto solamente para mi esposo, ejemplo, ¿no es cierto? Pero, por casualidad, las malas influencias de mis alumnos hacen que ya no sea, o sea, por una modificación o por un cambio de pensamiento, simplemente hago que ahora ya no sea solamente para mi esposa, sino vengan otras personas iguales adaptables. ¿Me entienden? ¿Más claro? O sea, ¿qué significa? Que la modificación de este antígeno, chicos, permite que reciban otros anticuerpos que no el que estaba específico para esa persona, para ese antígeno. ¿Me entienden? Y por eso sucede la destrucción. ¿Por qué? Porque simplemente llegan anticuerpos a ese antígeno alterado y estimulan la hemólisis. ¿Más claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, la tercera hipótesis es la anomalía dentro del propio sistema inmune, que pierde la capacidad de reconocer a los antígenos propios, ¿no? Y eso explica un poco a las anemias hemolíticas por síndromes linfoproliferativos o enfermedades autoinmunes. Simplemente, el problema inmunológico modifican a los antígenos y hacen que simplemente no reconozcan al receptor que realmente deben reconocer y se destruye, ¿no? Entonces, características de los autoanticuerpos, ¿no? Los autoanticuerpos, IgG. El IgG, recuerden esto, la inmunoglobulina más grande es la IgM, es la aguda. Siempre la inmunoglobulina más grande es la IgM. Ustedes se resfrían de un nuevo virus y ¿qué comienzan a producir? Un autoanticuerpo IgM, lo primero. Por casualidad, no sé, se infectan de hepatitis B, ¿no? ¿Qué sale? La primera inmunoglobulina que marca es la IgM, porque es la respuesta aguda. Entonces, la IgM es la aguda y la IgG es la crónica. La IgG es una inmunoglobulina más pequeña. ¿A qué quiero llegar con esto? Esto se va a relacionar no solo con la anemia hemolítica, sino que cuando ustedes vean cualquier resultado que les marque IgG o IgM, IgM siempre es agudo. IgG siempre es crónico. ¿Está bien? Ahora, el autoanticuerpo caliente, el IgG, ¿no? Es con escasa capacidad de fijar un complemento y su actividad hemolítica se desencadena a los 37 grados. ¿Qué significa? Que este paciente hace fiebre, puede activarse a esta inmunoglobulina para comenzar a destruir a los glóbulos rojos. Al revés, la de anticuerpos fríos, la IgM, y esta se activa el complemento, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Se activa con pacientes que se hayan expuesto a temperaturas menos de 20 grados. Y esto es muy común en pacientes de, no sé, de nivel del mar que se van a lugares fríos, ¿no? A Cerro de Pasco, a Puno, etcétera, y pueden desencadenar o estimular a que haya una hemólisis por la inmunoglobulina IgM. Y la mixta es la que contiene los dos,
¿no? La patogénesis, el mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos. Uno es por inmunoadherencia y el otro es por destrucción directa por complemento. La inmunoadherencia es el proceso por el cual una célula blanca es fijada a la célula destructora del sistema inmune a través de la inmunoproteína o el anticuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la célula blanca? El glóbulo rojo. Agarra y agarra el macrófago y dice, no, te voy a coger, lo coge el glóbulo rojo y lo destruye, y lo degrada. Un tipo de hemólisis. Y la segunda es por los anticuerpos, principalmente el IgM, que simplemente agarra y el IgM aglutina, y en la aglutinación comienza a hacer la hemólisis, y lo vamos a ver ahorita. En resumen, no se nos nota bien. Simplemente la inmunoglobulina IgM, ¿qué hace? Comienza a agarrar a los glóbulos rojos de manera en conjunta, los aglutina. Y por medio del complemento agarra y comienza, por toda la cascada del complemento agarra y comienza a hacer hemólisis o destruir a nivel de la superficie. Y el otro es la destrucción, este es intravascular porque simplemente es por el complemento, y la extravascular es por el macrófago, ¿no? Llega el macrófago, lo agarra y lo destruye, lo fagocita y lo destruye. Entonces, esta es la de inmunoadherencia y esta es por la activación del complemento. La clasificación, los tipos de anemia. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos y la de hemoglobina paroxística frigor. Los anticuerpos calientes es IgG. Calientes, IgG. Anticuerpos fríos, IgM. Y la de afrigor, o sea, por el frío, se activa con el IgG, que lo vamos a ver por qué. ¿Qué más? Todos son extravasculares, excepto la afrigor, que es intravascular. Se puede relacionar los anticuerpos calientes principalmente con patologías linfoproliferativas o autoinmunes. ¿Qué significa? Que pacientes con colagenopatías pueden activar, o como lupus, artritis, Sjögren, linfomas o cánceres, pueden activar a las inmunoglobulinas IgG para que generen una anemia hemolítica de anticuerpos calientes. Mientras que principalmente virus, neoplasias, también pueden estimular a la de anticuerpos fríos. El test de Coombs. ¿Qué es el test de Coombs? Esto es importante. El test de Coombs es una prueba de laboratorio, generalmente es positiva en sujetos. Es positiva en sujetos normales en un rango de 1 a 1000 o de 1 a 36.000. O sea, te puede salir positivo sin que sea algo patológico, pero no es un positivo pues de 3 cruces o 4 cruces, ¿no? Una cruz, etc. Hasta las hemolíticas, pues no. Las hemolíticas te generan directo positivo. Cerca del 99% de los pacientes con anticuerpos calientes tienen un resultado positivo. ¿Eso qué significa? Que dentro de los criterios de hemólisis está el test de Coombs, pero pues tienes que relacionar los criterios con el paciente, ¿no? Si tienes 3 de 4, está hemolizando, pues. Luego, los factores asociados: anticardiolipinas, SIDA, beta-talasemias, enfermedad renal, mieloma, autoinmunes, etc., ¿no? Entonces, ¿de qué consiste el test de Coombs directo? ¿No? El test de Coombs directo es la mezcla entre los glóbulos rojos o los hematíes con algún autoanticuerpo con el suero de un Coombs directo de la antiglobina humana o de conejo. Simplemente, ¿qué hace? La sangre del paciente con este suero, que es el suero de Coombs, ¿no? Y agarra, o que está predispuesto a poder interactuar entre los dos. ¿Qué hacen? Es un Coombs directo positivo cuando detecta o se aglutina, en otras palabras. Se aglutina significa prueba de test de Coombs directo positivo. Entonces es la relación directa de buscar una inmunoglobulina o un anticuerpo de un paciente, o sea, no me estoy dejando entender. ¿Qué significa? Que el glóbulo rojo, chicos, tiene antígenos de superficie, ¿no es cierto? Tiene antígenos de superficie. Este test de Coombs directo es un suero, donde tiene inmunoglobulina IgG, IgM y complemento. En otras palabras, es una mezcla de esto.
¿no? ¿Cuándo se considera un test de Coombs directo positivo? Cuando la mezcla de estos dos se aglutina. O sea, ¿qué significa aglutina? Se junta. ¿Por qué? Porque este paciente está predispuesto a recibir a estos anticuerpos. ¿Me entienden? Entonces, si es que este anticuerpo, si este glóbulo rojo no estaría predispuesto, simplemente no aglutinarían y dirían test de Coombs directo negativo. Pero en un paciente que está hemolizando, un paciente que está con hemólisis activa, esa sangre, esos glóbulos rojos están predispuestos a unirse con este. ¿Por qué? Porque estos antígenos no están reconociendo esas inmunoglobulinas. ¿Me entienden? Algo más directo en esto. Por ejemplo, un test de Coombs directo positivo y un test de Coombs directo o uno indirecto. Primero el directo, otra vez para acá. Es cuando el glóbulo rojo predispuesto junto con este suero, este glóbulo rojo tiene unos antígenos de membrana. Se supone que es un paciente que está hemolizando, o sea, es un glóbulo rojo que su superficie está alterada, ¿no? Estos antígenos están alterados. ¿Y qué van a hacer? Van a unirlo a estos anticuerpos, que son los mismos que está hemolizando. O sea, es una inmunoglobulina IgG, IgM o complemento, no lo sé, etc. Y al unirse los dos, muestran una aglutinación, o sea, se unen los glóbulos rojos. Significa que es un test de Coombs directo positivo. ¿Por qué? Porque este glóbulo rojo está predispuesto, ya está predispuesto, o sea, ya tiene antígenos alterados. ¿Me entienden? Entonces el test de Coombs directo nos mide los antígenos de superficie o de la pared celular del glóbulo rojo. Mientras que un test de Coombs directo negativo es un indirecto. ¿Qué significa? Que es un hematíe normal que primero le colocan los autoanticuerpos, o sea, los predisponen, ¿para qué? Para que luego aglutinen o no aglutinen. O sea, los preparan. Este ya está preparado porque por una enfermedad autoinmune ya estos glóbulos rojos ya están alterados, su superficie, sus antígenos. Mientras que acá es un glóbulo rojo normal que le colocan primero un anticuerpo para que los preparen o los alteran, luego recién le colocan ese suero y ven si es que aglutina o no aglutina. Es un test de Coombs indirecto. ¿Y cuál es el objetivo de este test de Coombs indirecto? Detectar estos autoanticuerpos, pero de manera propiamente un glóbulo rojo normal. ¿Está bien? ¿Lo vuelvo a explicar? Lo vuelvo a explicar. Miren, un test de Coombs directo, ¿cuál es el objetivo? Es una prueba de laboratorio que nos va a ayudar a detectar si los glóbulos rojos de este paciente están a nivel de la superficie, están alterados o no están alterados. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que están alterados y están predispuestos a que se destruyan? Por la mezcla de este suero. Es un suero de afuera, ¿no? De cualquier suero, propiamente, donde contiene inmunoglobulina IgG, IgM o complemento. Entonces, si este glóbulo rojo es normal, o sea, no está alterado su superficie, nunca se va a unir con el suero. Entonces, no va a aglutinar. ¿Me entienden? Pero si es que sí estaría alterado, su resultado se va a aglutinar y entonces ahí detecto que sí, pues, es un test de Coombs directo positivo. ¿Por qué? Porque el suero ha estimulado ¿a qué? A que active y se aglutine. ¿Está bien? Mientras que en un test de Coombs indirecto es de un glóbulo rojo que yo sé que es normal. Lo voy a preparar a su superficie colocándole primero los autoanticuerpos, ¿no? Y literalmente altero su superficie. Y luego vuelvo a agregar el mismo suero y veo si se aglutina o no se aglutina. ¿Está bien? Entonces, en conclusión, el test de Coombs directo positivo me hace ver los autoanticuerpos directamente del glóbulo rojo. ¿Está bien? Anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes representa más del 80% de todos los casos de anemia hemolítica autoinmune
su incidencia aumenta alrededor de los 40 años y hay una cierta predilección por el sexo femenino de 2 a 1. Dentro de esas las causas, ya les dije, ¿no? Principalmente los linfoproliferativos. Linfomas, leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Waldenström, mieloma, etc. Las colagenopatías, ¿no? Las inmunes, lupus, artritis, ¿qué más? Puede relacionarse con infecciones, etc. Pero principalmente se relaciona mucho más con las linfoproliferativas y las colagenopatías. La patogenia, la hemólisis puede ser intravascular o extravascular. Intravascular mediada por complemento, la extravascular, ya sabemos, ¿no? Por el retículo, el sistema inmune propiamente. La reacción es cuando altera la temperatura del cuerpo a más de 37 grados. Entonces, es un paciente que comienza a hacer fiebre. Por un proceso infeccioso, por cualquier patología, hace fiebre y activa. O es un paciente, yo he tenido pacientes que se han ido al norte, ¿no? Son de Cusco, se han ido al norte y regresan y ya han regresado histéricos, ¿no? Doctor, me siento mal, o sea, ¿no? Y propiamente por el ambiente de mucha calor han activado y han desarrollado una anemia hemolítica de anticuerpos calientes, ¿no? Generalmente es de tipo IgG. Cuadro clínico, ya sabemos, síndrome anémico, fatiga, cansancio, fiebre, pérdida de peso, molestias gastrointestinales, orina oscura o la hemoglobinuria, ictericia, puede hacer adenopatías, puede hacer hepato, esplenomegalia, etc. Entonces, las dos formas, hay una clínica aguda y otra crónica. La aguda es un síndrome hemolítico agudo, ¿no? Con ictericia, anemia, ¿qué más? Pueden hacer, principalmente los criterios pues, de una hemólisis activa, ¿no? Autoglobina disminuida, bilirrubina provenida indirecto alto, DHL alto, test de Coombs directo positivo. Y la crónica generalmente se relaciona con esplenomegalia y hepatomegalia. En 50% de los casos es muy frecuente en adultos. Eso es muy común, muy frecuente. Siempre, de manera, ¿cuál es la forma crónica que se expresa la clínica de un paciente con una patología crónica? Es hepato o esplenomegalia. Ya en los laboratorios, ¿no? Policromatofilia, macrocitosis, pequeños esferocitos, ¿no? Igual, podemos encontrar una alteración infinita de alteraciones morfológicas en los glóbulos rojos. Bilirrubinas altas, DHL alto, autoglobina disminuida, y si es que encontráramos autoglobina alta, se considera más como un reactante de fase aguda, ¿no? Con procesos infecciosos. Y la hemoglobina glicosilada es otro marcador, si disminuye, pues excluye, ¿no? Propiamente de alguna otra enfermedad. La hemoglobinuria, podemos encontrar hemoglobinuria, que es el cambio de color de la orina. ¿Qué más? Hemoglobinemia, que es a nivel del cambio de color, a nivel del plasma, pues, ¿no? Y eso nos va a relacionar mucho con la intensidad, pues, de la hemólisis, propiamente. La prueba de test de Coombs, ya sabemos, ¿no? Entonces, el 95% de los casos se da con un anticuerpo caliente. El test de Coombs, chicos, te dice simplemente, hay un autoanticuerpo que está hemolizando. Nada más. No nos dice el tipo de anticuerpo. Para que ustedes sepan el tipo de anticuerpo, se debe dosar un test de Coombs monoespecífico. Así como colocan para todo el suero con todas las inmunoglobulinas, en este caso hacen lo mismo, pero inmunoglobulinas solo de IgG, de IgM y de complemento. Y ven con cuál de ellos aglutina. Dice, aglutina con IgG. Pues es un test de Coombs IgG positivo. ¿Me entienden? Ahora, entonces en este caso la prueba Coombs directo positiva demuestra pues la inmunoglobulina, ¿no? Complemento o cuál. La que se hace con el test monoespecífico propiamente es la de, nos activa el IgG o puede activar los IgG y complemento. ¿Qué más? Las formas de IgG tipo 1 o IgG tipo 3 son las causas más frecuentes de hemólisis. Lo mismo, ¿no? Ya sabemos del test de Coombs. Tratamiento, corticoides. Recuerden, anticuerpos calientes. IgG, tratamiento corticoides.
¿Me entienden? Entonces, para anticuerpos calientes, corticoides. Recuerden, corticoides. Cuidado que les entre una pregunta y no marquen eso, los cuelgo. De primera elección, induce a la remisión entre el 60 y 70% de los pacientes. Un 80% en idiopáticos y un 50% en secundarios. ¿Cuál es el objetivo de los corticoides? Interfiere en la capacidad de los macrófagos para fagocitar hematíes, ¿no? Y reducir así, propiamente, pues, la destrucción o de hemólisis. Entonces, dentro de los corticoides, el tratamiento está con la dexametasona, con pulsos de corticoides, de 40 miligramos por 5 días, o de prednisona, no a 1 miligramo por kilo. Se ve una respuesta, chicos, recién a la tercera o cuarta semana. Es una respuesta lenta, no es una respuesta rápida. No es que yo le coloco corticoides y a los 5 días ya va a mejorar su hemoglobina. No, es una respuesta lenta, ¿no? Si hemoglobina más de 10, la dosis debe disminuirse a 20 miligramos metro cuadrado por día de dexametasona. Hasta 3 a 4 meses de tratamiento. Entonces, recuerden que tratamiento de calientes es corticoides. Pulso de dexametasona o metilprednisolona, y en caso de prednisona, 1 miligramo por kilo de peso. Y cuando se considera resistencia a los esteroides, si se debe esperar mínimo 3 semanas para que tú digas, ah, no me responde. Y que tenga criterios o que tenga un CUMS directo positivo, que no mejore literalmente la hemoglobina, o que tenga criterios de hemólisis activa. ¿Qué más? Si la dosis de mantenimiento es superior a 5 o 20 miligramos al día, se deben considerarse otros tratamientos, o sea, que no está habiendo una buena respuesta. No, 20 miligramos al día a veces es bastante, en caso de dexametasona. Y que si es que no se aprecia un aumento de hemoglobina durante mínimo 3 semanas. O sea, esto va mejorando poco a poco, sí, ¿no? Pero tiene que mejorar, ¿no? Si sigue empeorando, sigue habiendo disminución de hemoglobina, no está habiendo buena respuesta. La segunda terapia, los inmunosupresores, como segunda opción de tratamiento, siempre y cuando no haya una respuesta o no tolerancia a los corticoides. Generalmente toma un mes para ser efectivos, 4 semanas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para nosotros ver respuesta al tratamiento mínimo tiene que pasar 4 semanas o hasta 3 meses de tratamiento. Entonces, esto es de manera un poco lenta, ¿no? Dentro de esas está la azatioprina y ciclofosfamida como terapia inmunosupresora. Se puede utilizar el rituximab como un anticuerpo monoclonal, o hasta el micofenolato, de segunda línea. ¿Se puede realizar la esplenectomía? Sí, porque ¿dónde sucede la destrucción? Es en el vaso, pues no. Sí se puede realizar, pero en realidad actualmente en las nuevas guías esto es una terapia ya de segunda hasta de tercera línea. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una esplenectomía, vas al paciente generarle un riesgo de sobreinfección, pues, ¿no? Para gérmenes encapsulados. Entonces estos pacientes siempre los tienes que vacunar. Por eso en realidad ya no se considera hasta hacer esplenectomía como una opción de primera línea. Los médicos antiguos sí lo consideran, pero los nuevos no. Y ustedes no deben considerar. Ahora, transfusión de paquete globular. La indicación tiene que estar basada en los criterios clínicos. Si la hemoglobina realmente es severa o tiene síntomas de descompensación, si no, no se transfunde. ¿Por qué? Porque va a volver a hemolizar, ¿no? Se debe realizar una adecuada monitorización del paciente para transfundir. Y generalmente se tiene que transfundir primero previo corticoides. ¿Por qué? Porque si a un paciente no le colocas corticoides antes de tu transfusión, ¿qué vas a hacer? Vas a estimular a que se siga hemolizando, pues, porque no estamos parando este proceso entre macrófago y